Domingo 25 del tiempo ordinario. Continuamos reflexionando al evangelista San Marcos. En esta ocasión el Evangelio nos presenta el segundo anuncio de la pasión de nuestro Señor. Ustedes recordarán el domingo pasado, después de esa gran profesión de Pedro, de Jesús como el Mesías, vemos cómo nuestro Señor anuncia por primera vez que va a ser entregado, que va a morir y que va a resucitar. En ese momento los discípulos no comprenden las palabras, no comprenden qué significa que Jesús tiene que morir y que va a resucitar. Bueno, en el Evangelio de este domingo veremos que esa actitud que vimos de los discípulos de incomprensión en el domingo pasado, ante el primer anuncio, pues no está muy alejada de lo que veremos en este segundo anuncio. Veremos nuevamente una incomprensión por parte de los discípulos y podríamos hablar incluso de indiferencia ante la preocupación o ante el dolor de nuestro Señor al anunciar su pasión. Vemos que los discípulos no comprenden y no se preocupan tampoco por comprender. Es aquí donde podríamos ver también un poco la indiferencia de los discípulos. Y en el fondo, este evangelio nos quiere motivar a dos cosas. En primer lugar, para este domingo, que nosotros cambiemos nuestra lógica humana, nuestra lógica del mundo, para poner la lógica de Dios. Recordemos cómo el domingo pasado nuestro Señor llama a Pedro Satanás, que no comprende las palabras, le dice: aléjate de mí, Satanás. Tus pensamientos no son los de Dios, tú piensas como los hombres. Entonces, que nosotros nos motivemos en este domingo a cambiar la lógica humana, a cambiar la lógica del mundo por la lógica de Dios, para que nosotros podamos ver manifestado a Dios en nuestras vidas y podamos comprender los planes de Dios en nuestra propia vida. Por un lado esto, cambiar la lógica humana a la lógica divina. Y por otro lado, reflexionar sobre nuestra relación personal con Dios. Hemos dicho la semana pasada, y yo creo que es importante insistir en esto, nosotros muchas veces creemos que tenemos una relación personal con nuestro Señor. Lo vemos manifestado, pues, por ejemplo, en nuestras obras de piedad, en nuestras prácticas de religiosidad, como pueden ser, por ejemplo, asistir a la Eucaristía, nuestra oración, todo lo que nosotros hacemos como cristianos. Externamente lo podemos ver, pero posiblemente internamente estemos apartados de Dios. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque no podemos quedarnos solamente con la práctica exterior, sino que tenemos que analizar nuestra relación personal interior con nuestro Señor, que eso es más importante. Lo hemos visto anteriormente, pero es importante también recordarlo, sobre todo en este Evangelio. Ya lo veremos también por qué, porque lo veremos manifestado en los discípulos. El Evangelio comienza diciéndonos cómo nuestro Señor atraviesa Galilea, se dirige a Cafarnaúm, donde se va a hospedar, lo veremos más adelante, y dice el Evangelio que no quería que la gente se enterara. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque nuestro Señor ha estado realizando milagros, sanando enfermos, predicando, llevando el Evangelio a muchísimas personas, pero expresamente en este viaje quiere detenerse en sus discípulos, es decir, quiere dirigir esta enseñanza, quiere dirigir este mensaje a sus discípulos, quiere tener ese momento de intimidad personal con ellos. No quiere que las personas se enteren. Ha predicado ya para los demás, ahora quiere centrarse en ellos, quiere tener ese momento personal con él. Aquí me voy a tener un momento y quisiera hacer una reflexión sobre esos momentos personales con Dios que muchas veces dejamos pasar, que son los momentos de oración. Nuestro Señor quiere tener esos momentos personales con nosotros, en donde no exista ruido, donde no existan personas, donde no hayan distracciones que nos aparten de Él. En esos momentos, cuando nosotros estamos a solas con Dios, podemos apartarnos completamente de todo lo que hay a nuestro alrededor y escucharle. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Cómo se está manifestando en nuestra vida? Es importante, el Señor lo quiere y también nosotros tenemos que quererlo para poder entrar en esa comunión con Él. Entonces nos detenemos aquí un momentito simplemente para ver esto, ¿no? Que el Evangelio nos narra que el Señor no quería que se enterara que se estaba atravesando Galilea. ¿Para qué? Pues para permanecer en ese momento especialmente con sus discípulos y darles la enseñanza. Durante este camino, nuestro Señor anuncia por segunda ocasión su pasión. Anuncia que va a ser entregado, que va a morir y que va a resucitar. Aquí es donde vemos la actitud de sus discípulos. ¿Cuál es la actitud de sus discípulos? Incomprensión. No comprenden sus palabras. Y es aquí donde yo menciono que hay un poco de indiferencia, porque dice el Evangelio que por miedo, tenían miedo de preguntar, pues no preguntaban qué significaba eso. No lo comprendían, pero tampoco preguntaban.
Y esto, la verdad que nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar, porque vemos que el Señor está anunciando algo personal. Quizás el Señor estaba angustiado, ¿verdad? En su humanidad lo que iba a suceder. Y sus discípulos vemos que no comprenden, pero tampoco se preocupan. No se preocupan de eso. En cambio de eso, están preguntándose, están discutiendo sobre quién es el más importante, sobre quién es el primero entre todos, ¿verdad? Ante esto, llegan a Cafarnaúm, se hospedan en una casa, nos dice el Evangelio, y el Señor, sabiendo de lo que venían hablando, les pregunta de qué venían discutiendo durante el camino, y ellos se callan, ellos no dicen nada. Aquí quiero hacer otra pequeña reflexión, porque miren, a veces nosotros queremos engañar a Dios, y a Dios nosotros no lo engañamos, ¿verdad? Hemos dicho en algún momento en nuestra vida alguna frase, ¿verdad? A Dios, hay un Dios, pero hay un Dios, ¿verdad?, que no podemos engañar. Hay un Dios que todo lo ve. A veces nosotros queremos pasar desapercibido nuestra vida, quizás nuestra vida de pecado, llevando una doble vida. Y queremos engañar a Dios. A las personas a nuestro alrededor las podemos engañar con una doble vida, viviendo, actuando de una manera, hablando de otra manera y no teniendo esa unidad en nuestra vida. A las personas a nuestro alrededor nos engañamos, pero a Dios no lo engañamos. Eso que lo tengamos presente. Entonces, el Señor les pregunta, ¿de qué venían platicando por el camino? ¿De qué venían discutiendo? Y estos se quedan callados, ¿verdad? El Señor, sabiendo de qué venían discutiendo, reúne a los 12 y les da la frase, les da esta enseñanza que va a revestir el Evangelio del día de hoy. Y les dice, el que quiera ser el primero de todos, que sea el último y el servidor de todos. Esta es la primera frase que va a dar. Después dice el Evangelio que llama a un niño, lo abraza y le dice, el que recibe a uno de estos, a estos niños, me recibe a mí. Pero el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me ha enviado, sino que recibe a Dios. Ahora, ¿qué tiene para nuestra vida? ¿Qué enseñanza tiene para nuestra vida? Hablábamos de dos reflexiones personales que nos motiva el Evangelio del día de hoy. Cambiar la lógica humana del mundo a la lógica de Dios y reflexionar sobre nuestra relación personal con Dios. Miren, en primer lugar, cambiar la lógica del mundo. Pensemos esto así, sencillo. ¿Qué es lo que nos dice el mundo? ¿Qué es lo que nos dice nuestra sociedad hoy en día? Que tenemos que buscar puestos grandes, que tenemos que buscar sobresalir, que tenemos que buscar ser el mejor de todos, ser superior, estar por encima de todos, buscar la gloria, el aplauso, el reconocimiento. Eso es lo que nos muestra el mundo hoy en nuestros días. Pero nos damos cuenta que el Evangelio nos llama a algo totalmente distinto a eso. Y es todo lo contrario. Nuestro Señor nos dice, ¿quieres ser el primero? Entonces primero el último. Tienes que ser el último y el servidor de todos. Todo lo contrario a lo que nos está diciendo el mundo hoy. Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad. Tenemos que cambiar esa lógica humana a la lógica de Dios. Pensar como Dios. Y no nos va a pasar como a Pedro, que le dijo, apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como Dios, piensas como los hombres. Ahora, aquí es importante tener en cuenta esto. Esto no es un discurso de mediocridad, de decir, entonces tengo que ser lo peor. No se trata de eso. Uno tiene que buscar siempre y aspirar a hacer cosas buenas en la vida y a buscar sobresalir y a buscar ser mejor persona. Pero no es lo mismo hacerlo con caridad, hacerlo por amor, hacerlo con respeto y servicio a los demás, que hacerlo solamente por mérito propio, para orgullo personal. El Señor nos pide que todo lo que hagamos, lo hagamos sirviendo a los demás. Y miren, si ustedes en nuestra vida buscamos lo mejor, un buen empleo, buscar buenos puestos, lo que sea, lo que busquemos, si nosotros lo hacemos con caridad y sirviendo a los demás, nuestro Señor nos lo va a recompensar aquí y nos lo va a recompensar en el cielo. Sin embargo, si todas nuestras aspiraciones las estamos haciendo solamente por nosotros, sin importar lo que pasa a nuestro alrededor con las personas que nos rodean, pues es allí donde nosotros estamos perdiendo el cielo, nos estamos apartando de Dios. Entonces, en primer lugar, cambiar la lógica humana, la lógica del mundo por la lógica de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos esté revestido de caridad, esté revestido de servicio. Hay una frase que tal vez he compartido con ustedes en algún momento, y lo repito aquí, lo escuché de un obispo en algún momento, y es algo que a mí me ha ayudado mucho y se los comparto también a ustedes. Él nos decía, todo aquello que sea un éxito, por así decirlo, en nuestras vidas,
Todos los escalones que nosotros damos, nuestros logros, éxitos, son escalones, sí, son escalones, pero no son escalones hacia arriba, son escalones hacia abajo, para servir, ¿eh? Para darnos a los demás. Ese es el pensamiento que tenemos que tener nosotros. Todo lo que yo busque, que sea bueno, pero para los demás también. Hacerlo con amor, hacerlo con caridad, para el servicio a los demás. Entonces cambiar nuestra lógica del mundo, de lo que nos pide el mundo, lo que nos dice el mundo, por la lógica de Dios, que el Señor hoy nos dice, ¿quieres ser el primero? Entonces, primero el último y el servidor de todos. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestra relación personal con Dios, porque miren, los discípulos habían acompañado a Jesús durante todo este tiempo. Estaban junto a Él, caminaban junto a Él. Físicamente, exteriormente estaban junto al Señor. Pero nos damos cuenta que interiormente estaban muy alejados de Él. ¿Por qué? Pues porque estaban con la lógica del mundo. Mientras el Señor anunciaba su pasión, su muerte y su resurrección, los discípulos se preguntaban quién era el más importante. ¿Eh? Y es que, ¿por qué ellos no pueden tener esa relación íntima y personal con nuestro Señor? Porque están centrados en las cosas del mundo. Y eso es lo que nos pide el Evangelio hoy. Cambiar a la lógica de Dios para poder tener esa relación personal, íntima con Él. ¿Cuál es la clave, hermanos? El camino que Cristo realizó. Cuando uno ve a Cristo en la cruz, puede ver que aquello que nos está pidiendo, Cristo ya lo hizo. Cristo se hizo pequeño, Cristo se hizo humilde, Cristo se hizo sencillo, Cristo se hizo como un niño. El que es Dios y el que podría darse aires de grandeza, se hizo pequeño, se hizo hombre. ¿Por qué? Por nosotros, por amor. Y ante nuestras fallas nos perdona y continúa a nuestro lado. Entonces, estas dos reflexiones para nuestra vida personal cristiana en este domingo. Ahora, fíjense, el camino, hermanos, en esta peregrinar cristianos es la caridad, es el amor, es el servicio. Esto es así. Obviamente en nuestra vida muchas veces es complicado y nos podemos desviar a otros caminos. Cuando nosotros nos desviamos a otros caminos, pues hay que recomponerlo. El apóstol Santiago hoy nos dice eso. Cuando en tu vida no estás buscando la caridad, el servicio, el respeto, y por el contrario, estás actuando con envidias y con rencores, eso tiene como consecuencia, dice, turbación, tiene turbulencia y tiene malas acciones. El Señor hoy nos pide que vayamos por el camino correcto, por el camino del amor, por el camino de la caridad y por el camino del servicio. Tratemos de llevar esto a nuestra vida. Yo sé que en algún momento nos parece complicado, pero cuando nos parezca complicado, miremos a la cruz, miremos a Cristo, que Él es nuestro mayor ejemplo, que Él es nuestra mayor motivación. Cristo pudo, Cristo nos lo pide y nosotros también podremos. Que así sea.